a una actividad que está a cargo de las doctoras María Cecilia Valeros y de la doctora Silvina Dubini. El título de esta charla es De la confrontación a la colaboración, un camino para la justicia. Ante todo queremos agradecerles a ambas disertantes por su tiempo, fundamentalmente, y porque seguramente este va a ser un encuentro muy sustancioso que nos aportará muchos datos de valor, muchas ideas, muchas cuestiones que nos darán puntapié para poder seguir trabajando en el instituto y para poder seguir traccionando por esto que tanto queremos, que es el derecho colaborativo. Voy a leer sucintamente cuáles son los antecedentes de las disertantes para que aquellos que no la conozcan tengan en cuenta, digamos, el valioso andamiaje, el valioso camino que han recorrido en el tema del derecho colaborativo y todo lo que están haciendo por esto. En primer lugar, la doctora María Cecilia Valeros es jueza de primera instancia en lo civil y comercial número 1 de La Plata. Tiene una antigüedad de 30 años en el Poder Judicial y 16 años en el cargo de jueza. Es profesora de prácticas civiles y comerciales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora de taller de posgrado en Derecho Procesal Civil y Comercial para jóvenes abogados. Es consejera del Colegio de la Magistratura y Funcionarios Judiciales. Es directora del Observatorio de Derecho Colaborativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y además es autora de diversos textos e investigadora de la misma universidad dentro de otros vastos antecedentes. Por otra parte, la doctora Silvina Laura Dubini es abogada, también funcionaria judicial de la Suprema Corte de Buenos Aires, es coach ontológico, certificada, es coach de equipos, coach educativa, es diplomada en inteligencia emocional y en neurociencias para organizaciones, es investigadora universitaria dentro del proyecto dependiente de la Universidad de Buenos Aires, Más allá del litigio, análisis teórico y práctico del derecho colaborativo y sus proyecciones en Argentina, que depende de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho de la UBA. Es especialista en Derecho Civil, en Derecho de la Seguridad Social. Es gestor ejecutivo del Observatorio de Derecho Colaborativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Integra la Comisión de Habilidades Blandas del Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Plata. Es codirectora del Observatorio de Habilidades Blandas y de Derecho de la Universidad del Este. Codirectora del Diplomado de Coaching Jurídico y Derecho Sistémico. Es docente invitada en muchísimos cursos de especialización vinculados al derecho colaborativo, específicamente aquellos avalados por la justicia alternativa del Estado de Jalisco, entre otros tantos y vastos antecedentes, dentro del cual el último que sí quiero nombrar y destacar, que es coautora del libro Herramientas para el ejercicio de un derecho de familia más humano, ¿no? Ay, Que es una obra dirigida por la doctora Viviana de Sousa Vieira, que realmente es totalmente recomendable y es una guía muy importante para todos aquellos que hacemos y ejercemos el derecho de las familias. Las qué bueno. dejo, los dejo a todos los asistentes y a las asistentes con las disertantes y si les parece, ustedes nos dicen, Cecilia, Silvina, cómo quieren organizar el tema de las preguntas, si prefieren que sean Bien. al final, si prefieren que se las interrumpa. Bueno, la dinámica la determinan ustedes. Buenísimo, muchas gracias por la presentación. No sé de dónde sacaste, pues no te mandamos nada. Yo, nosotras somos siempre, bueno, nos presentamos realmente, tenemos tantas ganas de poder estar acá, compartir con ustedes, crear un espacio de reflexión con tanta gente que sabe muchísimo de derecho colaborativo, inclusive más que nosotras, ¿no? Y el amor que le ponemos a todo esto. Así que lo que queremos fundamentalmente es que esto sea un espacio de reflexión y aprendizaje para todos. Seguramente va a surgir alguna idea eh, y los vamos a hacer trabajar un poquito, preguntarle algunas cosas para que haya un ida y vuelta. Así que yo creo, Ceci, si vos estás de acuerdo, que está bueno que ellos nos puedan ir preguntando, y ir viendo, ir creando juntos Sí, sí, este que sea encuentro. dinámico. ¿eh?
que sea dinámico. Así que bueno, esa es la idea nuestra y la impronta que siempre le ponemos con Ceci, que bueno, para mí es un verdadero placer. Primero, Lore, te agradezco que el Colegio de Abogados de Rosario, y te agradecemos en realidad a ambas, que bueno, que nos haya invitado a este encuentro. A vos que sabés que te tengo un profundo aprecio, no, nunca me voy a olvidar lo que nos divertimos cuando viniste a La Plata y espero que se vuelva a producir un encuentro así, porque van a estar todos invitados para un congreso, unas jornadas que vamos a hacer el año que viene en nuestro Observatorio de Derecho Colaborativo y sede va a ser La Plata. Esto es algo muy fresquito, pero ya les queremos dejar la invitación para que vayan organizándose con tiempo y vos, Lore, tenés que volver, así volvemos bueno, a llevarte a todos los mismos lugares y pasarlo tan lindo. Fue un muy grato encuentro. Así que bueno, voy a comenzar. eh, Esperen que les voy a empezar a compartir el Power. Esperen, si me permiten. Y ustedes me van a decir si lo ven bien. Esperen. Díganme si ven bien el Power. Sí, Silvina, se ve. Bueno. Se ve como una rayita abajo, pero es algo de la computadora, así que tengan paciencia. Si no llegan a ver algo, díganme, Silvina, no vemos y bueno, veo cómo acomodarlo mejor. Bueno, cuando diseñamos esta charla, este encuentro, ¿no? Con este título, ¿no? Ustedes dirán, ¿de qué van a hablar Cecilia y Silvina, ¿no? De la confrontación y la colaboración, porque nosotras vemos en esto un camino para la justicia. Ya lo veníamos viendo hace mucho tiempo. En realidad vivimos en un mundo donde la polaridad es una constante, todo es blanco o negro. Y no nos damos espacio para entender que hay muchos grises que también vale la pena aprender. ¿Mm? Y por eso, fíjense que cuando hablamos de polaridad, ¿no? Trajimos estas dos palabras de la confrontación y de la colaboración. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la justicia para nosotras comienza con el modo en que nos tratamos mientras la buscamos. Esto es como si fuera una etapa previa, inclusive a la justicia colaborativa, al derecho colaborativo, que es anterior, por supuesto, de lo que es lo que para nosotras creemos que es la justicia colaborativa. Esto sería previo, ¿no? ¿Mm? Y lo que queremos que en el día de hoy sigamos tomando conciencia, ¿no? De lo que hablamos. Porque a veces nos pasa que inclusive podemos llegar a estar en un grupo donde surgen diferencias y dejamos de colaborar. Entonces, ¿dónde está lo colaborativo? Entonces, empezar a meternos hacia adentro y empezar a ver, ¿no? ¿Qué pasa con esto, de la colaboración y la confrontación? ¿Y qué representa la palabra confrontación en nuestro ámbito profesional? ¿Y qué representa para ustedes la colaboración? Y ahora sí les vamos a pedir que nos digan, que se abran el micrófono, que el que quiera compartir, comparta, pero lo más lindo sería que ustedes se puedan abrir el micrófono y decirnos, o sea, con una palabra, con una frase, qué significa confrontación y qué significa para ustedes colaboración. Si no, los voy señalando y les pregunto yo. No, no, pero así vamos creando juntos el encuentro. Mara, ¿para vos qué significa? Exactamente, podríamos decir lo opuesto, pero a veces los opuestos no están separados sino juntos. Qué bueno. Confrontar en principio serían dos puntas de algo, ¿no? Uno en contra de otra cosa. Y colaborar sería construir desde otro lugar, pero muchas veces siento yo que esa confrontación es lo que permite ir construyendo algo nuevo.
Y me parece que sería como el espíritu, ¿no? La colaboración para ir desde ese punto, no como verlo algo, como vos decías, blanco-negro junto, separado, sino al contrario, un camino que empieza a desenvolverse con otro sentido. Qué bueno, gracias, Mara, muchas gracias. A ver, ¿quién más ahí nos quiere compartir algo de lo que es para, o sea, de su experiencia, desde su experiencia, qué significa confrontar o qué colaborar? Graciela, Lili, Matilde, los que tienen la cámara prendida, porque... Sí, yo voy a animarme. Hola, Lili. Hola. Pensé enseguida, me llevó a algo que de mi práctica que fue con los varones judicializados que ejercieron violencia y que se habla de confrontarlos. Y pensé en lo asimétrico del rol de coordinador, ¿no? De los grupos psicosocioeducativos, pero además se supone que yo tengo la razón. Yo lo confronto con algo que no quiere o no puede ver. Y en realidad no es mi forma de abordar el tema. Esto es lo que se nos dice que tenemos que hacer. Me parece que si hay asimetría y se pone por sobre, nada, ¿no? De lo colaborativo podría pasar. Por supuesto que estoy hablando de algo muy específico, donde hay que señalar cuestiones, pero aún así, mi modo de abordar siempre fue desde, ¿no? Tratar de intentar ¿no? En este caso los varones se responsabilizaran. Digo porque usamos mucho el poder en nuestras profesiones, sea cual sea. Y nada, Exacto. me llevó a eso. A lo mejor confundo más de lo que aporto, pero es lo No, que no, 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 no. No, expreso, y no. si yo llevo lo que vos traes al ámbito de la justicia, esto lo dice mucho Ceci también. Ahora vamos con vos, Graciela. Em, También la posición a veces de la justicia, ¿no? Estar en un estrado allá arriba, las personas allá abajo, que no es nuestra idea, ¿no? De esta justicia colaborativa, esta justicia que nos miremos a los ojos, ¿eh? Que inclusive nos animemos a tomar una audiencia en círculos, a utilizar técnicas de PNL como lo hace Cecilia en sus audiencias, ¿no? Porque ella se ha preparado para poder acompañar. Entonces, fíjense la importancia de esto, ¿no? Lo que traes vos, porque cada uno lo va a ir viendo desde su experiencia. Así que, buenísimo, Lili, Mara y Graciela, que había levantado la mano. Sí, yo cuando pienso en confrontar, lo primero que me viene a la mente es precisamente el estar uno frente al otro. Entonces, ahí es cuando tenés la idea de oposición, mientras que cuando hablamos de colaboración nos referimos al estar uno al lado del otro, y ahí sí se puede colaborar. O sea que en realidad, frente a una misma situación, nosotros podemos tomar muchos roles. Está en Claro. nosotros decidir si el rol que queremos tomar es de estar enfrentado a otro o si el rol que nos parece que tenemos que tomar es ponernos uno al lado del otro para afrontar juntos la situación que tengamos. Ahí me parece que Buenísimo, está Graciela. la clave. Sí. Y me trae esto a estar en una queja constante, ¿no? Y contra el otro, y no darnos la oportunidad de tener una comunicación genuina con el otro, inclusive poder llegar a un acuerdo, y algo que vamos a hablar mucho hoy, que sane el conflicto jurídico, ¿no? Que en este caso las partes nos pueden traer. Muchas gracias por compartir. Eh, Fíjense que quizás de estos temas no hablamos, y es tan importante tener estos espacios de reflexión con dos palabras, ¿no? De algo tan profundo y a que nosotros, a cada uno de nosotros, según nuestra experiencia, nos va a traer algo diferente. ¿M? Y fíjense estas palabras, ¿no? Yo cuando armé esto de la confrontación y la colaboración y el traspaso de confrontación a colaboración, bien dijo, creo que fue Graciela, ¿no? Yo cuando confronto estoy yo frente al otro o yo contra el otro, y cuando colaboro estamos nosotros con el otro o al lado del otro, como dijeron. ¿M? La palabra confrontación me trae la palabra competencia. Yo quiero competir con el otro, quiero estar encima del otro. Si yo traspaso esto a la colaboración, voy a querer colaborar,
voy a crear una visión compartida con el otro. También la palabra confrontación me trae la desconfianza, ¿no? Yo me puedo preguntar, ¿cuál es la agenda oculta de esta persona? Esto en coaching nos enseña mucho, ¿no? De esto de decir, bueno, ¿será la agenda oculta, no, de esta persona? ¿Qué querrá? ¿Realmente lo que me dice es cierto? Y si yo estoy en desconfianza y no me abro a la posibilidad de conocer a la persona, no voy a poder colaborar nunca. Entonces, por eso tenemos que pasar a la confianza, por lo menos darle la posibilidad a esa persona de, a través de preguntas, a través de indagar, a través de la observación, quizás podemos llegar a tener confianza y ahí comenzar a colaborar con esa persona. También la persona que está en un estado confrontativo va a estar a la defensiva, diciendo, bueno, el otro tiene la culpa, yo no soy responsable de esto. Esto se da mucho en coaching, que nosotros tenemos una distinción que llamamos víctima o responsable, ¿no? Con relación a la actitud que pone la persona, no una víctima de una violencia de género, ni mucho menos, sino cómo se habla la persona. Eso es fundamental, el lenguaje de esa persona, en qué posición está. Y bueno, Lilian, que sabe mucho de esto, seguramente va a entender, ¿no?, en profundidad el lenguaje, ¿no?, la importancia del lenguaje. Y si nosotros vamos hacia la colaboración, vamos a dejar de estar en un modo defensivo y vamos a abrirnos, ¿no?, a escuchar al otro. También, si nos quedamos en la confrontación, vamos a estar dentro de un juicio, una determinada interpretación que nos va a cerrar posibilidades de acción, ¿no? Se va a transformar en un prejuicio, entonces yo voy a estar prejuzgando lo que estoy viendo. Y eso no me va a dar posibilidad de colaborar. En cambio, si yo paso a lo que es la creatividad, la curiosidad de indagar, de entender realmente a esa persona, ahí voy a estar colaborando. Y también lo que es la fragmentación. Yo si fragmento, o sea, voy a estar solo, ¿no? Totalmente solo. En cambio, la invitación con la colaboración es a unirnos, ¿no?, a ir juntos, a crear una visión compartida. Fíjense la cantidad de ejemplos, ¿no?, y de características que nos trae con todas las que ustedes dijeron y las que seguramente están pensando todos los que participan de esta charla, más estas, ¿no? La palabra confrontación y colaboración. Y acá no es importante el tránsito, o sea, este tránsito no es solamente una técnica de comunicación, sino la actitud interior que redefine el modo en que entendemos el encuentro con el otro. El encuentro con otro ser humano, que es un lugar sagrado, o sea, realmente cuando yo estoy escuchando a otra persona y estoy conectando realmente con el otro, tengo una apertura tan grande, inclusive la escucha es consciente, que hasta puedo escuchar el alma de la otra persona. Nos conectamos con el alma, si me permiten decirle algo que va mucho más allá, ¿m?, de la simple comunicación. Porque el otro ser humano es un ser humano, su lugar sagrado como el nuestro. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? La palabra colaborar viene del latín collaborare, que significa trabajar con otros. Colaborar es unir esfuerzos, es dejar de pensar en ganar o perder y es pasar a construir juntos. Es crear soluciones en las que todos se sientan parte. Cuando yo me dejo de sentir parte de un lugar, ya me va a ser muy difícil poder colaborar. Acá interviene mucho, yo leyendo esto, me baja la palabra motivación, ¿no? Tenemos que estar motivados también para poder colaborar. Creo que es un punto muy importante. Y aquí aparece los que estamos aquí y que realmente vimos en el derecho colaborativo una herramienta tan poderosa, ¿no?, de aprendizaje personal, más que más, o sea, previo al derecho colaborativo, es una herramienta de aprendizaje. Fíjense que el derecho colaborativo es un método alternativo de resolución de conflictos innovador,
colaborativo y amistoso. Cuando yo tengo una amistad con alguien, quiero colaborar, quiero estar al lado de esa persona, ¿no? Nosotros con el otro, me lleva a eso. Y no se trata de ganar un caso, sino ir más allá de ganar un caso, es sanar un conflicto jurídico. Ese conflicto jurídico que nos está trayendo las partes, que nos están trayendo las partes. ¿Y qué debemos desarrollar para convertirnos en profesionales colaborativos? Primero, y esto lo traigo del doctor Juan Pablo Neve, que para él es muy importante la integridad, y yo lo comparto totalmente, es una de las virtudes epistémicas, si las queremos llamar virtudes epistémicas o habilidades blandas o competencias no genéricas, que atraviesan a todos los profesionales colaborativos. La integridad es la coherencia entre los principios que se profesan, las virtudes que se cultivan y las acciones que llevan a cabo en la praxis como profesional colaborativo. Yo tengo que ser coherente entre lo que digo, lo que hago, porque si no voy a dejar de ser colaborativo, ¿no? Por eso la integridad es como la base, ¿no? La integridad nos muestra, para mí, la esencia del derecho colaborativo, el objetivo de alcanzar acuerdos justos y equilibrados, donde se respete la dignidad de las personas, donde el actuar con transparencia y rectitud genera confianza entre los participantes del acuerdo, siendo un método centrado en valores humanos que aseguran la búsqueda de soluciones orientadas al bien de la relación. Esto de los valores humanos. Es muy importante saber ante qué valores humanos estamos cuando estamos en una negociación con otra persona, porque así lo vamos a lograr entender, ¿no? Y saber por dónde ir para llegar a un acuerdo. Y cuando hablamos de virtudes para el moldeado de profesional colaborativo, son las disposiciones de carácter que orientan correctamente nuestra forma de conocer, de dialogar y de razonar. Entre ellas, seguramente muchos de ustedes ya la saben, está el autoconocimiento, que significa trabajar en nosotros mismos. Si nosotros no nos conocemos, va a ser muy difícil acompañar a un otro en un proceso. O sea que esta habilidad es clave. Es fundamental empezar a autoindagarnos, empezar a entender cómo regulamos nuestras emociones, también si tenemos la capacidad de aprender. Según Rafael Echeverría, dice que hay una habilidad previa a todos, que es la capacidad de aprender a aprender. O sea, porque sin esa capacidad no podemos tomar un nuevo conocimiento, porque siempre vamos a estar juzgando al que nos está enseñando. Vamos a decir, ¿qué me quiere enseñar esta persona? O ya sé todo, y ahí nos quedamos. Eh, por eso tenemos que ser valientes para ser profesionales colaborativos. ¿Por qué? Porque nos vamos a atrever a desafiar nuestros juicios, nuestras creencias, ¿m? Innovando con coraje en la búsqueda de diferentes soluciones. Y también otra característica muy importante es la humildad. Reconocer que nos podemos equivocar, que somos falibles, dejar de lado el ego que divide y ser humildes, escuchar al otro con humildad, eso es fundamental. Y el ego, nosotros muchas veces lo hablábamos con Cecilia, con Juan Pablo y bueno, con los colegas que están acá, con Lore también en su momento cuando estábamos en la Diplo, el ego, ¿no? El ego que divide y es algo muy propio de nuestra profesión, lamentablemente. Y bueno, el ego, seguramente Lili nos va a poder dar una clase entera de lo que es el ego, ¿no? Pero como yo lo tomo, o sea, es el ego que me divide, ¿no? Que me separa del otro, donde yo voy a querer tener la razón siempre, y eso me va a separar, no me va a dejar construir un canal en la comunicación con el otro. Entonces, también tenemos que tener en cuenta esto. La función pedagógica, que es una de las características más importantes de lo que
fundamental que debe desarrollar un profesional colaborativo. Y después vamos a ver que Ceci va a explicar la importancia que tiene la función pedagógica para la justicia colaborativa. La ponemos en un plano fundamental para nosotros. ¿Qué significa esta función pedagógica? Que nosotros tenemos que autoconocernos, tener todas estas virtudes y competencias. ¿Para qué? Para poder enseñarles, ¿no? A las personas, a las partes en un proceso, esas partes que vamos a estar acompañando como parte del equipo técnico, como abogados, en el caso de la justicia colaborativa, como operadores jurídicos, la figura del juez, enseñarles cómo se tienen que comportar en una audiencia, lo que es la gestión emocional, cuándo es el momento de hablar y no hablar. Por eso tenemos que adquirir, primero conocernos a nosotros para poder enseñarles a los demás cómo se deben comportar en una audiencia, porque las personas no saben, las personas están acostumbrados a que quizás lleguen a una audiencia y el abogado los haga callar y ellos no puedan hablar. Acá el protagonismo de las partes es clave, es fundamental. Entonces, por eso tienen que estar preparados. Por favor, interrumpan, aclaren, hablen, o sea, saben que el espacio es nuestro, ¿no? Y también algo muy importante y que a mí me fascina todo lo que es la gestión eficaz del tiempo, que es una habilidad muy, sí, sumamente importante. ¿Por qué? Porque quizás nos adelantamos y queremos realizar un acuerdo cuando no es el momento. ¿No? Entonces, cuando nosotros vemos la posibilidad de realizar un pequeño acuerdo, también tenemos que ir por eso, porque ya va a llegar el momento de que podamos hacer un acuerdo global. Eh, Tenemos que aprender, hay tanto escrito sobre gestión del tiempo, sobre lo que es el tiempo, un análisis tan profundo, ¿no? de lo que es la gestión del tiempo, que también es una habilidad que debemos desarrollar todos los operadores jurídicos y los miembros del equipo técnico, obviamente. Lo que es la escucha activa, ¿no? Donde yo escucho más allá de los sonidos, escucho con todos los sentidos, esa escucha consciente que me hace conectar con el otro, esa escucha que me ayuda a crear un puente en la comunicación, que después sea la base para que yo pueda crear un acuerdo, ¿no? Con la otra persona. También podríamos agregar otras habilidades, ¿no? Todo lo que es la gestión emocional, de lo que hoy no vamos a hablar, por supuesto, cómo las emociones nos impulsan a la acción, lo que es la comunicación, el saber trabajar en equipo, porque nosotros vamos a estar trabajando con equipos interdisciplinarios, entonces es fundamental tener conciencia de lo que es un equipo, lo que es el liderazgo. Todo eso nosotros lo debemos desarrollar. Y algo muy importante que incluí no hace mucho, que me parece muy interesante, que esto lo traigo desde el coaching, es la coherencia ontológica. ¿Qué significa? Que el ser humano actúa dentro de estos tres ámbitos, ¿no? Lenguaje, cuerpo y emoción. Yo puedo intervenir a través del lenguaje y se va a disparar una determinada emoción y a su vez esa emoción me prepara para una determinada disposición corporal. Todo, ¿no? En este círculo, como en una especie de causalidad mutua. No sé si alguno me quiere preguntar, que se abra el micrófono y pregunte, pero es más, si yo intervengo en la emoción, también voy a estar, digamos, valga la redundancia, interviniendo en el lenguaje, ¿m? Y a su vez en el cuerpo. O sea, puede intervenir en cualquiera de estos tres ámbitos. Y así voy a ser coherente ontológicamente, ¿eh? Y fíjense, si nosotros llevamos esto que les acabo de explicar, esto de la coherencia, y adelantando lo que Ceci nos va a estar explicando de la justicia colaborativa, esta situación en donde un padre y una madre son recibidos por la jueza en el despacho por el régimen de comunicación
con los hijos, con el hijo. Estaban discutiendo fuertemente, tenían desconfianza, tenían todo lo que dijimos antes cuando hablamos de la confrontación, se sentían enojados, el tono de voz era alto, fuerte. Y entonces, en ese momento, la jueza, a través del lenguaje, en esta intervención que les conté anteriormente de la coherencia ontológica, con una mirada serena, respirando profundamente, con un tono de voz claro y sereno también, que lleva a las partes a también que intervengan, ¿no? Dentro de su lenguaje, cuerpo y emoción. Ella les dice, entiendo que ambos están preocupados por el bienestar de su hijo. Los invito a que en esta conversación se focalicen en lo que sí quieren construir para su hijo, más que en lo que no quieren del otro. Entonces, de esa manera, la jueza hace que las emociones las puedan empezar a gestionar, no es una situación ideal, ¿no? Pero se puede dar si nosotros estamos preparados para acompañar. Porque si la jueza hubiera estado en ese momento sin poder escucharlos, sin saber cómo hacer una intervención, dejándolos que ellos sigan peleándose, seguramente el conflicto iba a ser mucho mayor y no se iba a poder llegar ni siquiera a escucharse. Entonces, en la medida que con esa intervención a través del lenguaje, cuerpo y emoción, la jueza lo llevó a que ellos se puedan escuchar, se puedan mirar y entender que ahí el foco y lo fundamental era su hijo, porque ambos lo querían a su hijo, el cerebro inclusive va a dejar de estar a la defensiva, ¿no? Y se va a adaptar a la situación. Entonces, fíjense cómo esta es una herramienta muy simple que ustedes la pueden empezar a practicar todos los días, en el caso nuestro con Ceci, que, bueno, dentro de la justicia, a mí también me pasa, yo no estoy en un juzgado civil y comercial, pero sí estoy en una oficina que atiendo a personas, que tengo mi equipo de trabajo y que a veces intervengo de esta manera. Cuando hay conflictos en los equipos de trabajo, así que es una herramienta muy poderosa para que la empecemos de a poco a practicar. Y de esta manera podemos imaginar lo que es para nosotras una justicia colaborativa. Fíjense esta imagen, ¿no? Las partes me traen un conflicto, hay división y oposición, es lo que estuvimos viendo. Yo como profesional colaborativo voy a propiciar el diálogo entre las partes, que se escuchen, ¿no? Que haya empatía, esto de ponerse en el lugar del otro, y vamos a poder llegar a la colaboración, donde ellos quieran cooperar y hasta quizás resolver el problema que trajeron con una solución justa y hasta sanar el conflicto jurídico. Una pregunta que yo me hice muchas veces y que inclusive lo hablé con Cecilia muchas veces, también con el juez que yo antes trabajaba, y yo les he preguntado, o sea, ¿cuántas veces sucede que inclusive hay un acuerdo, una sentencia favorable para una de las partes o un acuerdo donde las dos partes y hay una sentencia, ellos acordaron eso y el conflicto jurídico sigue de por vida? Y esto pasa. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad primero de reconocer que nos está faltando algo, por eso para nosotras y para Juan Pablo y para muchos de los que estamos acá, es muy importante lo colaborativo, esta nueva filosofía, una filosofía, nosotros la llamamos cultural amplia, o sea, un cambio de chip, un cambio de conciencia. Porque nuestro compromiso está con la humanización de la justicia, más que con resolver un expediente, porque no es solamente un expediente y un papel. Lo que buscamos es transformar la cultura judicial, poniendo a las personas en el centro, porque acá lo fundamental, el factor fundamental son las personas que acceden a nosotros para que le llevemos una solución que deberá ser justa para ellos.
Eh, En definitiva, la colaboración nos abre la posibilidad de transformar los conflictos en oportunidades, nos permite pasar de la lógica del enfrentamiento a la lógica del encuentro. Ya Ceci nos va a estar hablando bastante de esto. Y esa es la invitación de este nuevo paradigma, hacer del derecho y de la magistratura espacios más humanos, más cercanos y más efectivos. El derecho colaborativo propone que los abogados y todo el equipo interdisciplinario, en vez de enfrentarse, como veíamos hoy, esto de la confrontación, como rivales, trabajen con las partes para encontrar acuerdos sostenibles. Y la magistratura colaborativa, por su parte, invita a los jueces a escuchar activamente, a ejercer la empatía, a buscar decisiones que fortalezcan la confianza en la justicia. Y tenemos muchos jueces y funcionarios judiciales y también empleados, operadores jurídicos, que tenemos esta visión. Quizás no sabemos por dónde, ¿no? Pero hay muchos, inclusive ya tenemos otra jueza que también forma parte del observatorio, que ya Ceci lo va a explicar, que se unió a lo que nosotros llamamos justicia colaborativa. Hemos creado una red de justicia federal, de justicia colaborativa. Y bueno, estamos en este camino, esperemos que nos acompañen y que sigamos construyendo esto tan lindo y que realmente con Ceci lo hablamos mucho, sentimos que es nuestra misión en la vida, o sea, ¿qué queremos dejarle? ¿Qué justicia le queremos dejar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos? Así que bueno, eso es mi aporte y ahora les voy a pasar un video de Alida Bellisi. Ella es parte del equipo técnico que Cecilia utiliza mucho para trabajar a través de un equipo interdisciplinario, como lo hace también el derecho colaborativo, y es fundamental muchas veces para poder entender algunas situaciones que nos exceden a nosotros, porque somos abogados, no somos médicos, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, sí somos seres humanos que acompañamos a otras personas y valerse el equipo técnico es fundamental. Así que antes de darle paso a Ceci, les quiero dejar este video para que, bueno, lo puedan escuchar y reflexionar y después seguimos con la segunda parte donde ella va a hablar de justicia colaborativa y también les va a presentar el observatorio. Un gusto saludarlos, mi nombre es Alida Bellis. ¿Escuchan bien? A ver, esperen que lo subo ahí. Díganme si escuchan correctamente. Sí, yo soy la psicóloga del equipo técnico de asesores a jueces de la Suprema Corte y quería compartirles mi trabajo en las audiencias, sobre todo en temas de sucesiones, donde se hace clara la necesidad de ordenar, de poder separar lo que es la emoción, el dolor, el conflicto emocional sobre lo que es el conflicto judicial, ¿no? que atiende a las formas, al orden de los papeles y de las cuestiones burocráticas, a que todo quede en orden. Pero esto no es posible si no se puede abordar la parte emocional tomado como un síntoma, tomando el conflicto judicial como si fuera un síntoma o una enfermedad a la que hay que atender como parte de la causa de ese conflicto, ¿no? Formal. Son dos vías que deben tratarse paralelamente, pero hay que poder discriminarlas para que el conflicto se resuelva. He participado en audiencias en donde esto se hace muy claro, por ejemplo en las sucesiones. Y les quería contar un par de casos, por ejemplo, en el caso de dos hermanos que estaban en una sucesión por una propiedad o por propiedades que deberían distribuir entre ellos, y fueron muchos años de proceso que no se resolvía, y sucedió que en una audiencia era una hermana y un hermano. Ella, Silvia, se pone a llorar desconsoladamente, estaban en tribunales, en el palacio, de manera presencial, y tuve la oportunidad de contener esa situación, de hablar con Silvia
y en esa oportunidad ella tuvo el espacio para contar episodios de violencia históricos entre los hermanos, y que ella no podía blanquear, no podía decir, ella repetía que solo quiero paz, solo quiero paz. Y esa paz se encuentra, tanto se ha encontrado en este caso como en todos los demás, pudiendo detectar cuál es el conflicto emocional subyacente, ¿no? Que queda muy claro en las causas de sucesión. Y en este caso era una cuestión de violencia histórica entre hermanos, que pudo poner en palabras, que pudo entender que ella tenía que procesar esto dentro de un contexto psicoterapéutico, y que la justicia se encargaba de acomodar, de ordenar, que es muchísimo poder dar orden en cuestiones legales, de sucesiones, de propiedades, y que eso también le iba a traer paz, pero que en el fondo de la cuestión ella tenía que resolver de alguna manera en su corazón, quizás no con su hermano, pero sí en su corazón, esto que pasó en su historia familiar, ¿no? Quiere decir, que en este caso no porque vaya a abrazar a su hermano, sino resolverlo a veces tiene que ver con poderlo procesar internamente. Y eso es lo que se le explicó. Y eso generó, primero, en los funcionarios judiciales mucho alivio, porque es mucho peso cargar con todo, digamos, la justicia, la vía legal, tiene que resolver lo que le corresponde. Las cuestiones emocionales sobrecargan la responsabilidad de los funcionarios y traban el proceso. Entonces es muy importante poder discriminar lo que significa el trabajo y la responsabilidad personal de elaborar las cuestiones dolorosas, los conflictos o los traumas, en este caso familiares. Y bueno, eso trajo mucho alivio, en este caso a Silvia y a la causa. Un gusto Fíjense saludar. perdón, fíjense la importancia del equipo técnico, ¿no? Inclusive eh, acompañó de forma pedagógica, ¿no? A esta persona, y la importancia que, bueno, ahora Ceci va a explicar, ¿no? De cómo se trabaja, ¿no? A través de esto, que en realidad no todos los jueces acceden a este equipo técnico, sino los jueces que están acá en provincia de Buenos Aires, en La Plata, donde nosotros estamos, a través del sistema de oralidad, no todos. Pero es algo que es muy importante. Y hablamos de psicólogos, pero puede ser cualquier otro rubro también. Así es. Así que bueno, muchas gracias y Gracias, las dejo Silvina. con Gracias Ceci. por la introducción, porque un poco es esto de conectarnos, ¿no? Con esta idea en común. Digo, en todo el país se está generando, en todo el mundo se está generando este movimiento que hoy nos conecta. Y no es que salió a través de una ley, sino que es una necesidad. Esa es la impronta del derecho colaborativo. La gente, los que están involucrados en un conflicto están reclamando otra forma. Nosotros desde la justicia tenemos un montón de deficiencias, un montón de reclamos, y hace mucho tiempo venimos transitando esta necesidad de gestionar procesos más rápidos, eficaces. En un momento fue el abordaje de lo electrónico que pensamos que iba a solucionar. Luego apareció la oralidad que ustedes están transitando también. Y y nos damos cuenta que son avances, pero el verdadero camino es el encuentro y la sanación de un conflicto. Los demás son formas de gestionarlo, ¿no? Quizás creo que el abordaje más completo en el que nos vemos involucrados de los operadores jurídicos es el derecho colaborativo, porque atañe a la persona, involucra los valores, va al fondo de la cuestión. Como decías bien, Silvina, no se resuelve con la mejor sentencia que podemos dictar, ni con todas las instancias que se puedan transitar, ni con el desgaste del tiempo a veces que termina con la vida de las personas y se traslada a las nuevas generaciones. Heredan conflictos, no solo se termina con la persona, se transmiten esos conflictos. Y nosotros, cuando digo nosotros, digo
todos los que estamos involucrados con el hacer justicia, desde el punto de vista del que tengamos contacto, nos sentíamos impotentes. Creo que a todos nos pasó. Nos sentimos impotentes. O sea, toda esta biblioteca no me es suficiente. Con todos los cursos que hago de capacitación, de actualización, no me es suficiente si yo no pongo el foco en la persona y no pongo el foco en los valores sociales involucrados. Porque esa persona es un poco el emergente de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Nosotros en la justicia vemos oscilantes determinadas materias, de golpe abundan juicios ejecutivos, desbordes en sucesiones que antes eran procesos tranquilos, le decíamos, bueno, son voluntarios, no hay conflicto, y ahora son cada vez más las sucesiones complejas, y no es solo porque tengan más bienes, son complejas por los vínculos. Son complejas porque hay un factor emotivo, emocional, familiar, vincular, que genera otro tipo de elaboración y que conlleva a lo jurídico. Por supuesto, no lo podemos escindir. Nosotros en la provincia de Buenos Aires abordamos los procesos en el marco de oralidad que empezamos a transitar allá en el 2015, ya llevamos 10 años, y eso nos dio una mirada. Nosotros lo hicimos en principio voluntario y luego fueron adhiriendo otros jueces. Esa mirada estaba puesta en que estábamos con el mismo código, pero la gestión era distinta. Y en esa gestión se producían otros cambios. Entonces, ¿cómo gestionamos importa? Tuvo un impacto rápido. Y no solo en que eran más cortos los juicios, y eran más sencillos, y eran las audiencias se focalizaban en un solo acto y se concentraban y se resolvían rápidamente. Pasamos, por ejemplo, de 10 años a 3, sino que nos dimos cuenta de que empezábamos a poner el foco en la persona. Y eso no era poca cosa. Cambiábamos el foco que nos traían los profesionales en el conflicto, con esta mirada adversarial clásica en la que muchos nos formamos en las facultades, y que el cliente espera de su abogado, porque a veces yo me he encontrado con que a determinado momento el cliente lo mira como esperando que hable en su defensa. Pasamos de eso a una nueva gestión. Y esta nueva gestión implicó desde, primero, estar presentes. Y eso ya generó un cambio. Yo he recorrido como profesora de la facultad millones de juzgados esperando llevar a los chicos a ver audiencias y rara vez el juez estaba presente en una audiencia. La oralidad generó eso, involucrarse. Involucrarse y estar presente escuchando a las partes, escuchando a los profesionales, estar activo, estar presente en el conflicto, estar presente en la escucha. Y las personas respondieron a eso. ¿Por qué? Se sentían escuchadas. Uno de uno de los pilares en los que nos apoyamos para cualquiera de estas cuestiones es sentirme escuchado, porque una de las formas de la violencia es la no escucha, de las que muchas de las personas que llegan reclamando justicia vienen de un montón de puertas cerradas de no escuchas, de conversaciones automáticas, de traslados de traslados de traslados de su problema. Entonces, tener un espacio institucional donde determinado día, determinada hora, todo un grupo la está escuchando, que tiene poder de resolución y de decisión desde su propia decisión a la otra parte que lo escucha y al marco institucional que lo acompaña, es mucho. Entonces, eso lo tenemos que aprovechar. Cuando además nosotros empezamos a trabajar con los profesionales en una previa charla donde ponemos en conocimiento que estamos trabajando
invitándolos a generar un encuentro colaborativo, es otro gran avance. El profesional se sorprende porque lo llamamos por teléfono desde el juzgado al estudio, porque lo invitamos a una audiencia, a una charla informal, para, como decía Silvina hoy, esta labor pedagógica de hacer conocer que esto existe. Y nosotros en el juzgado lo veníamos haciendo, como decía Silvina, sin saber que estábamos empezando a generar prácticas colaborativas. Eso es lo importante. Esto se empezó a generar espontáneamente porque era una necesidad. Entonces, démosle el marco, enriquezcamos, crezcamos juntos, pero esto no hay vuelta atrás. O sea, es una nueva mirada porque nos está pidiendo una sociedad un cambio. Porque de la otra manera se genera la violencia a la que estamos destinados, si no. Y además toda violencia genera más violencia y es autodestructiva. O sea, en lugar de construir, nos estamos autodestruyendo. ¿Qué más misión puede tener la justicia que generar un acuerdo constructivo? Por lo cual nosotros apuntamos a los valores. Hoy cuando Silvina ponía el ejemplo de los padres discutiendo por el hijo cuando el valor supremo es el hijo, eh, se termina la confrontación, porque salto a un valor que nos conecta. No hay un interés particular, ¿no? En el juzgado yo trabajo también mucho la necesidad de trabajar con el grupo, el equipo de trabajo, importó toma de conciencia. Nosotros somos llamados por, de siempre le señalo a la ventana, toda esa gente que está caminando ahí, viene a golpear la puerta porque no pudo resolver un conflicto. Para resolver ese conflicto, le voy a generar otro conflicto, que es eh, rechazar reclamos, demorarlo, disponer situaciones ilógicas, generar más confrontación. ¿Voy a agregar otro conflicto o voy a convocar a un diálogo? Hoy miren, hoy tuve una audiencia que también llamamos antes y una de las abogadas le dice a la secretaria, ¿qué esperaba de la audiencia? Después le hacemos un breve interrogatorio que ahora se los voy a comentar más reflexivo, ¿no? Previo a la audiencia. Yo quiero que la jueza haga sentir el peso de la ley, me dice por teléfono, ¿no? Bueno, imaginen cómo llegamos a esta audiencia, ¿no? Esta es otra característica, uno no sabe hasta el momento, uno no sabe con qué se va a encontrar, por más recetas que armemos hoy, hasta que no llega, conozco a las personas, escucho hablar, se desahogan, tienen la oportunidad de hablar y de ser escuchadas. A veces lo hacemos individual, lo hacemos juntos, lo hacemos esto de decantar, de la espera. Quizás haya que hacer 3, 4 audiencias hasta que nos encontremos y nos podamos mirar a los ojos. Eso es otra estrategia del manejo del tiempo y del diálogo. Y cuando los encontré en la audiencia, cuando vio la postura nuestra y cuando los invito, ya di por descontado que habían estado conversando, bajó un cambio, bajó. Y las hice hablar a las partes y las escuchamos y terminamos, y es una reivindicación, ¿no? Pedían un reconocimiento judicial. Y le digo, ¿por qué no nos encontramos tal día, tal hora y vamos a ver el lugar? Vamos todos, voy yo. Casi se mueren cuando le dije que iba yo. Digo, eso también, estar presentes es honrar el caso. Honrar el caso es tan importante. ¿Por qué no podemos estar con ellos? Y cambiaron la postura todavía, porque bueno, entonces la esperamos y tal hora que pues sí, van a estar, sí, por supuesto, ¿cómo no vamos a estar? Entonces desestructuramos lo que era la inspección ocular, donde iba el secretario y labraba el acta,
a un encuentro en el lugar. No es una inspección ocular, es una inspección ocular legalmente, pero es un encuentro en el lugar que motiva este conflicto. Y fíjense también, cuando hablaba Silvina del manejo del tiempo, yo fijé la audiencia de prueba porque no hubo un acuerdo, tengo que fijar por el protocolo de oralidad, para abril del año que viene. Pero el reconocimiento judicial se lo puse ahora, mes que viene. Entonces digo, bueno, esto de este manejo, ¿no? Encontrémonos ahora y diferimos la prueba para más adelante y empezamos a conversar. Cuando llega la prueba, tenemos una, una depuración, digamos, de toda esta carga emocional, de venganza, de desquite, porque arranca con un préstamo de la casa que le había hecho el padre a una familia y la familia después, muerto el padre, desconoce el préstamo y quiere usar este tiempo como un usucapión. Muy conocido el tema. Eh, entonces había como esto de, bueno, un abuso de confianza, si se quiere, ¿no? Entonces vienen desde esa carga emocional de, bueno, mi papá les prestó desde esa manera y esta es la devolución. Entonces, bueno, ya están hablando de reconocer este préstamo y hablando de mejoras que se hicieron. Y bueno, quizás podamos avanzar en ese sentido. Y quizás no. Y quizás tuvieron la oportunidad de encontrarse y hablarse y escucharse y tengamos que seguir adelante. Pero digo, es necesario ocuparnos con todas las 360 posibilidades que tengamos de mirar, de escuchar, de aportar las herramientas jurídicas que tengamos y también del abordaje de la emoción, de darle el lugar a la emoción porque tiene tanto peso como el argumento jurídico con esta mirada, ¿no? Entonces, con oralidad lo que nos dimos cuenta es de que podíamos gestionar distinto, que la presencia nuestra era distinta. Hicimos encuestas, ya en la gestión de oralidad hicimos encuestas. Primero nos medíamos a nosotros, nunca en la vida nos habíamos medido, ¿no? Luego escuchábamos a las partes y a los abogados, ¿qué les pasó? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo los trataron? ¿Pudieron hablar? ¿Se sintieron escuchados? ¿Cree que puede llegar adelante con otra audiencia para llegar a otro acuerdo? Entonces, nunca en la vida nos dieron un espacio de tiempo para evaluar qué pasaba después y antes de la audiencia. Todo esto que yo lo veo ahora, lo veo retrospectivamente, ahora me doy cuenta que la oralidad nos abrió un camino para la digitalización, nos abrió otro camino para. Entonces, el manejo de habilidades blandas, técnicas de programación no lingüística, todos nos abren caminos para, pero el destino final es este encuentro. Y cuando nos encontramos yo los hago pasar en círculo, nos reunimos en las audiencias. Tengo el estrado, tengo el espacio más alto, tengo el escritorio con distinta altura, pero yo distribuyo las sillas en un círculo y los observo desde que entran a sentarse, qué posición ocupan, los dejo libres, no les digo. También observo eso. Están los que se ponen cerca del abogado, los que se ponen lejos, los que no quieren ver de frente a la otra parte, los que me han dicho que no quieren compartir el espacio. Este ejemplo que marcaba la psicóloga, fíjense que es una sucesión que arranca entre hermanos. La hermana se larga a llorar y ya es un juicio viejo, ¿eh? Tendrá 3 o 4 años. Una audiencia que habíamos fijado. Se larga a llorar, pero con una angustia. Era desproporcionada el llanto y la angustia con la audiencia que teníamos. Em, Me quedo hablando con la señora, no podía hablar del llanto y no quería ver a su hermano. Negación total para encontrarse con su hermano. Oralidad también nos dio la posibilidad de contar con un equipo interdisciplinario. Nosotros lo usamos para el colaborativo, pero oralidad nos dio el equipo interdisciplinario. Yo llamo a la psicóloga.
esto es, necesito complementar esto con un abordaje. Bueno, la tengo pegada, por suerte. La psicóloga la recibe. Quería a toda costa el marido acompañarla y afuera el hermano. Logramos que la dejen entrar sola, a partir de ahí maneja la psicóloga, y ya con la primera entrevista se dio cuenta que había un tema de abuso. Fíjense lo que cargaba y lo que tuvo la oportunidad de sacar gracias a convocarla a una audiencia. Si nosotros quizás lo hubiéramos derivado a un audiencista que tipeaba y todos firmaban y se iban, no nos enterábamos de nada, no teníamos la oportunidad para. La psicóloga, bueno, lo que escucharon. Y a partir de ahí generamos distintos encuentros separados del hermano para no generar esta revictimización, pero ya con un abordaje de ella terapéutico y donde terminó viniendo a decir cómo había construido su nuevo vínculo con el marido y con el hermano. Y a partir de ahí se desvaneció el conflicto, terminaron dividiendo, o sea, es como consecuencia de este conflicto judicial, cuando se libera la emoción de la relación, consecuentemente se libera si el conflicto se hace más sencillo de resolver. Y entonces, esa pauta nos focalizó en la persona y otros tantos casos. ¿Y cómo hago yo hoy en día? Primero, esto que les digo, hasta no ver a las personas, no ver el caso, hay cuestiones que ya nos podemos dar cuenta que puede tener un abordaje colaborativo, sobre todo los que están comprometidos en emociones y vínculos, pero no descarto ninguno. Y a veces los casos llegan por los abogados, por el tipo de abogados también. Hoy en la mesa de encuentros, que ahora se las va a mostrar Silvina, nosotros pusimos un video compartiendo el Observatorio de Derecho Colaborativo de la Facultad y además invitamos a abogados que habían tenido causas con abordaje colaborativo a hacernos un video de devolución. Y los ponemos ahí para compartir su experiencia, ahora van a ver algunos. Tengo el video también, ahora Ahora se lo lo muestro. pasamos. Pero Perdón, mientras yo... está Lilian en la mesa de encuentro. Sí, No sé si sabes, sí, sí. estuvo en el Sí. observatorio, estás en primera Sí, plana ahí está ahí, nos va a cobrar derecho de imagen, no le digas. Y entonces me pongo a mirar el video, que ya le llama la atención a los abogados que yo esté en la mesa de entrada mirando un video, y a cada uno que entra se queda mirando, ¿no? Y aprovecho para propagandear al colaborativo. Y ya también le pregunto si tendría interés en vivir en alguna de las experiencias de alguna de las causas, que vaya pensando. Y he tenido buenos resultados. Ya él se pone en contacto con el otro abogado. Y además a las partes les explico que también midan en este abordaje lo que pasa si no. Porque esto va a sentencia, la sentencia se apela, eh, le muestro los tiempos que está manejando la Cámara. La sentencia a veces que yo dicto, entre que se dicta y se termina de ejecutar, pasan años. Esto también, la pedagogía en el sentido de explicar en primera persona lo que va a pasar sin anticipar una decisión y todo lo que implica que ellos mismos construyan una solución que va a ser lo más rápido y efectivo posible y los tiempos los van a poner ellos y los plazos los van a poner ellos y es difícil que no se ejecute porque ya ellos están proponiendo lo que pueden cumplir. Entonces, muchas modalidades que vamos prueba y error. Le agregamos un acuerdo de participación colaborativa que implica que hagamos un paréntesis en la causa. Ustedes tienen una mirada adversarial, así lo plantearon, demanda, contestación, ya la sabemos. Esa es la estrategia, esa es la postulación. Yo lo conozco, doctor, ya está. Hagamos un paréntesis a partir de ahora. Creemos un ambiente de diálogo seguro, de confianza. Todo lo que se diga va a ser usado y entendido en este paréntesis,
no implica ni prejuzgamiento para mí, ni compromiso para ustedes que modifique la estrategia planteada en la demanda de la contestación, eso sigue igual. Pero en este cuarto intermedio, en este paréntesis, como ustedes quieran llamarlo, manejémonos con estas reglas. Acuerdos parciales, confidencialidad, transparencia, empatía, entender que el otro puede aportarme una solución. Hagamos encuentros parciales, a veces hacemos encuentros con uno, con otro, conjuntos, lo diferenciamos en un espacio de tiempo. Esto que yo le conté de los hermanos, vinieron 4 audiencias con espacios de tiempo entre cada 15 días, hacemos monitoreo de la causa, qué avances tienen ellos particular, y nosotros estamos interesados, los llamamos preocupados. La agenda está en el juzgado del caso de ellos. Eso genera también un compromiso para que avancemos conjuntamente. No es que ellos están solos. Y si esto no tiene suerte en el sentido de alguna solución parcial, total, integral, seguirá su curso, pero con otra forma. Esto cuando hablamos del cambio de mirada y de paradigma, es verdaderamente así. El manejo entre ellos, se intercambian los contactos, se consultan. Les invito a que se encuentren en el juzgado si hay necesidad. Matilde, ¿querés preguntar? No te escucho. Un momento, sí, no Ahí, podía. ahí. Una pregunta, perdón la interrupción, pero bueno, por ahí sirve. Sí, dale, dale. ¿Cómo hacen para clasificar o para ver qué casos pueden llegar? Porque me imagino que el caudal que tienen es muchísimo Mira, y que el sí, tiempo no les da para abordarlos a todos de esta manera tan interesante y mira. colaborativa, ¿no? ¿Cómo hacen? Generalmente, primero generalmente las sucesiones o cuestiones vinculares. Tengo un desalojo, por ejemplo, de un padre con una hija. Lo agarré para colaborativo. Eh, Con la primera parte que el padre me dijo, yo no tengo nada que hablar, yo no quiero ir. Así arrancamos. Es la segunda, tercera audiencia que hacemos. Por Bien. suerte, de un lado tengo la defensoría, que estuvo muy abierta a también hacerle conocer. Contentísimos todos cuando conocen esta otra modalidad. Contentísimos. Eh, Tengo temas de, como decía hoy, de confianza con vínculos como esta de reivindicación, que nace de un préstamo porque los conoce y les dio lástima. Hay que leer bien, hay que mirar bien las causas. Uno se va haciendo el ojo también, Sí, sí, la ¿no? cintura. La cintura, o conoce a los abogados, estos abogados que yo les digo que los vi en la mesa, y que los invito, que nos traigan, que hablen con su cliente, entonces, y tenés, y empiezan a aparecer. Otros que me aparecieron en el momento, esto de la oralidad, a mí me da la oportunidad en la audiencia preliminar de estar en contacto con ellos y de ver una semana antes, generalmente los secretarios preparan las audiencias, hacemos cuadros, llamamos a los profesionales, hablamos por teléfono, hay todo un ablande, y empiezo a mirar, este caso, bueno, podría ser que lo trabajemos. Eh, Cuestiones, en la pandemia hubo muchas cuestiones de vecindad, de violencia. Tengo un tema en un mismo edificio con dos vecinos y una cuestión de género con una mujer, una adolescente y un hombre mayor, em, quejándose de cuestiones de la cotidianidad, cerrar la puerta, abrir la puerta, el ascensor. Esas son cuestiones. Yo les digo, ustedes con el vecino no nos podemos pelear, no podemos salir más a la calle. Y la tolerancia, ¿no? Trabajar un poco en Claro, eso también. alteramos el barrio. Lo mismo en los colegios, causas que tengamos en los colegios. Una de las primeras causas que yo sin saber que estábamos aplicando esto, como decía hoy Silvina, era en un colegio con menores con discapacidad y llegó a juicio por un tema de un mal abordaje, un mal manejo con el menor discapaz en ese momento.
Y el padre en la audiencia llorando me dice, yo lo único que quería es que me pidieran disculpas. Yo quería que me pidieran disculpas, no quería llegar a un juicio. Pasa que el sistema no ofrece muchos canales. Bueno, lo primero, carta, documento, juicio, ¿no? Em, Justamente el valor que tiene esta gestión es esa, dar la oportunidad de pedir disculpas, dar la oportunidad de que la persona, en lugar de fogonearla, porque yo me encuentro además, cada vez hay menos juicios sencillos, ¿no? Hay juicios que se crean rubros, se transforman en abogados depredadores a veces, ¿no? Porque van por todo. Digo, hay otra manera, ¿no? Hay otra manera. No será para todos, es cierto, hay que calibrar. A tu pregunta sería, hay que calibrar. Hay que calibrar el caso, Gracias. no, y hay que calibrar los valores involucrados también, ¿no? Porque yo hablo de vecindad, hablo de ética en un colegio, por ejemplo, que prioriza este tipo de integrantes que tienen alguna discapacidad. El valor supremo es el alumno con sus dificultades, no lo puedo abandonar, ¿no? Entonces hay valores que están involucrados. Si yo salto del interés personal, porque acá la respuesta de la cooperadora del colegio fue, se empezaron a cuidar, nadie quería hablar, nadie quería, empezaron a hacer el acta con la inspectora, la defensa, ¿no? Se activó la defensa. Y no le dieron espacio del abordaje por miedo a reconocer, por miedo a no te metas con la defensa legal, dejáselo al inspector. Nadie se involucró, ¿no? No hubo una respuesta humana y en el momento justo. Entonces ya la persona viene acumulando el despecho, la mala atención, el descuido, y esto se transforma en una bola de nieve que termina en el juicio inconciliable. Entonces, qué oportuno la estrategia en el manejo del tiempo y esto de darle a la persona el valor de atender su problema en el momento que corresponde, porque después nos encontramos con que cada vez cuesta más. Como él dijo en un momento, yo ahora no quiero arreglar. O el otro día tuve otra audiencia con un phishing, estos le usan la tarjeta, le sacan el crédito. Venía al banco con una propuesta estuvo la señora vetada no sé cuánto tiempo en el Veraz, y la señora dijo, no, yo ya no quiero, llegó tarde la propuesta, hace 5 años que estoy en el Veraz, y todos los martes fui al banco durante un año y nadie me atendió. Entonces, nosotros cargamos con esto. Cargamos con la desidia, con el desinterés, con el no me importa el otro, desde mucho tiempo. Entonces, hay que empezar a hacer un trabajo muy fino y a dar a conocer que existe esta forma y esta metodología. Porque la gente está descreída de nosotros, del sistema, de la justicia. No somos confiables, no resolvemos problemas. Para ellos somos un problema más. Entonces, qué gran tarea la nuestra con esta nueva mirada y hacerla efectiva, ¿no? Por eso a mí me parece que esté involucrada la justicia en este cambio es trascendental, ¿no? Si Según querés lo que decir, viene haciendo el derecho colaborativo por fuera, o sea, también que sigamos con la misma filosofía todos. En definitiva, somos todos abogados, estamos dentro, fuera, ocupemos el rol que nos toque ocupar, y tenemos que ir todos para el mismo lado. Es un cambio de conciencia. y por esto la creación del observatorio, porque en la Voy formación a, del profesional que nosotros tenemos está el alumno, y en la facultad no estábamos haciendo ningún abordaje. Por eso creamos el Observatorio de Derecho Colaborativo, justamente para invitar y formar a los estudiantes que los hacemos participar en las audiencias. Si querés, Sil, pasar, sí, voy a pasar, ¿querés que pase lo de la mesa de encuentro? Porque la verdad que dale. está muy bueno. Claro, cambiamos la Eh, mesa de entradas.
La mesa de entradas Sí, nuestra se llama mesa de encuentros, porque yo me cansé de escuchar en tribunales Otra esto del mesa de demostrador para encuentros. acá es el abogado y el demostrador para allá somos nosotros, esta división ya desde el vamos, y inauguramos ahí la mesa de encuentros. Bueno, les presento a la mesa de encuentros para sentarnos a conversar y conocernos. En esta cartelera se comparten códigos QR para que los y las profesionales puedan, a partir de su lectura, acceder a tutoriales y protocolos útiles para la gestión diaria. Asimismo, encuestas de satisfacción y los canales de comunicación oficiales de la dependencia. Esta cartelera permite dar a conocer a la comunidad la visión y misión de la dependencia. Con la incorporación de este televisor, se socializan los resultados de gestión y se comparte información actualizada de la dependencia y de calidad para el usuario. Los usuarios, al acercarse a la dependencia, pueden cargar sus celulares, un servicio práctico e indispensable en los tiempos que corren. El jardín visibiliza que la dependencia se identifica con los lineamientos de la ONU de Desarrollo Sostenible, con miras a una gestión sustentable y ecológica. Aquí también se comparten los proyectos a los cuales el organismo se encuentra adherido, con el fin de tender puentes institucionales. Al resignificarse el espacio, se renombró la tradicional mesa de entradas como mesa de encuentros. Bueno, a todo esto les quiero agregar que el observatorio, fíjense, la resolución es la 640 de ahora barra 2025 de la Facultad de Derecho de la UNLP. Fíjense lo que dice la creación, los pilares en el que se funda la resolución dice, esta es la primera plasmación oficial en un documento administrativo de una visión amplia del derecho colaborativo, que abre las puertas a la consolidación académica y legislativa, teniendo en cuenta que el derecho colaborativo se presenta como una práctica interdisciplinaria, orientada a la gestión dialógica y consensuada de los conflictos, como una filosofía jurídica y ética, promotora de una cultura del diálogo, la confianza y la autonomía de las partes, que a su vez, la idea de magistratura colaborativa invita a repensar el rol judicial en clave facilitadora y pedagógica, promoviendo una visión de la judicatura centrada en la promoción activa de acuerdos conscientes, donde todas las partes ganen. Eso también, ¿no? Yo me he encontrado con profesionales que no avanzan en el acuerdo pensando en los honorarios, eso también existe, que no avanza en el acuerdo porque entiende una debilidad, esto está muy implantado porque no avanza en el acuerdo porque no quiere darle la palabra a la parte. Yo he tenido audiencias que la persona con esta demanda llena de rubros, la persona dice, yo lo único que quiero es que me arreglen el auto, ¿no? O sea, dar esta posibilidad para que haya una solución rápida, a veces, sin renunciar a los derechos, pero sí proponiendo o dejando espacio para una solución. No que el valor supremo sea el honorario del abogado. Yo no lo desconozco. Yo, ¿saben lo que les digo? Doctor, si usted acuerda, el honorario lo voy a tomar como una etapa, como si fuera sentencia. O sea, no abdique la posibilidad de un acuerdo por no ser considerados honorarios. Los honorarios se van a tener presentes de la misma manera que se hubiera llegado a sentencia. Como, bueno, una manera de invitarlos. Porque a veces la tarea de colaborar con un consenso es tan desgastante o más que realizar toda la prueba o llegar a sentencia. Ustedes saben lo que cuesta un acuerdo. Idas y vueltas y ensayos, errores. Esa construcción tiene que ser reconocida, ¿cómo no? Porque además no estoy solamente reconociendo el acuerdo,
sé que se termina el juicio porque se va a cumplir. Eso, y se va a cumplir es un acuerdo a medida, como yo les digo, es la sentencia a medida que ustedes están construyendo para nosotros. No importa que la mía sea con todos los acuerdos habidos y por haber de la Haya y de las Naciones Unidas en cuanto a fundamento y que me la confirme la Cámara si ustedes no están satisfechos, ¿no? Entonces, el peso de la ley, volviendo a la abogada de hoy, es la ley de las partes. Ese es el peso de la ley. El valor que tiene la ley para las partes en esa construcción común. Ese es el peso que tiene que tener internamente para cada uno. Y ahí no hay posibilidad de que no se cumpla este acuerdo y no queden satisfechos ambos, ¿no? Y volviendo a esta, cómo lo hacemos, ¿no? Algunos jueces me han dicho, oye, al final es mucho más trabajo para ustedes. ¿Es más trabajo? Sí, es más satisfacción también. Es mucha más satisfacción. Porque una posibilidad del el encuentro que puedan tener estas dos personas que venían distanciadas por un conflicto en un trabajo colaborativo y también esta construcción donde uno utiliza todas las técnicas. Al equipo de trabajo yo los invité a realizar un curso de programación neurolingüística porque no nos podíamos comunicar. eh, y esta falta de comunicación y de compromiso en el grupo repercute en cualquier gestión que podamos hacer para llevar adelante la causa. Así que lo primero que hicimos fue nosotros como grupo afianzarnos en la comunicación, conocer nuestros canales de comunicación, cómo soy respecto del otro, con quién me tengo que integrar para hacer un equipo eh, eficiente, ¿no? Y poner el norte en la tarea, no en esto, no importa que son las 2 de la tarde me tengo que ir, si la tarea no está cumplida, mi compromiso es con la tarea. Entonces, también afianzarnos vincularmente entre nosotros fue lo primero, porque además esto lo transmite el grupo. Y cada uno de los integrantes del equipo invita y comunica en cualquiera de los roles que le toca cumplir, no solo yo. Entonces, se replica la posibilidad de compartir esta nueva gestión con todos los profesionales y con todos los integrantes del juzgado. Además de la tarea interdisciplinaria que sumamos con las distintas disciplinas que tenemos. Y fíjense en esta intervención de la psicóloga, cuando yo la convoco por esta hermana que estaba desbordada, el abogado, tuve dos reacciones. Uno de los abogados me dice, bueno, pero no la nombramos perito a esta señora como para que venga, ¿no? No, no importa, doctor, es un abordaje interdisciplinario. Bueno, y el otro me pedía por favor que tuviera ese abordaje, porque él no podía con su cliente. ¿No? Entonces, fíjense, uno estaba superado y el otro no lo encontraba para encorsetarlo en la figura procesal que tenía que tener. Por eso también la tarea del juez ahí es importante, para poder plantarnos, ¿no? Para poder decir, no, esto podemos hacerlo de otra manera. Va a estar bien que lo hagamos de esta manera, ¿no? Generar esta confianza es decisiva. Y luego, y esto sí, lo último que hemos incorporado, las preguntas disparadoras. Primero, bueno, el acuerdo colaborativo por cuando le hacemos charlas informales, primero con los letrados, después los invitamos a que eh, adhieran a alguna de las prácticas, y luego hacemos preguntas disparadoras, como a modo de encuestas para las partes. ¿Las tenés ahí, sí? Les digo, una es para explorar los intereses. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente le importa a este conflicto? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones hoy? ¿Qué espera que mejore o cambie a partir de este proceso? Luego, si se ha sentido escuchado, luego de la audiencia. Respecto de la empatía y reconocimiento, ¿qué cree que la otra parte necesita? ¿Qué cree que la otra parte siente?
Preguntas orientadas al futuro y a la reconstrucción de vínculos. ¿Qué le gustaría que pasara después de este proceso? No vincular, por ejemplo, estos dos hermanos. ¿Qué tipo de relación espera tener con la otra parte a partir de ahora? ¿Qué acuerdo sería justo para usted o reparador? ¿Qué propondría como acuerdo hoy? Entonces ya llegan pensando en esta posibilidad. Después de autorreflexión, ¿qué aprendió de la situación hasta ahora, de todo este conflicto? ¿Qué le aportó a su vida, a su paz? ¿Está dispuesto a hacer un esfuerzo para reparar lo que esté dañado? Preguntas para identificar puntos de acuerdo. ¿En qué aspecto podría estar de acuerdo? ¿Qué cosas no están en discusión o pueden servir de puntos a partir de? ¿Qué concesiones mínimas podría hacer sin ir en contra de sus valores? Estos son, no importa cómo las conteste, ya que son generadoras. Ahí, bueno, ahí tenemos para que vean que esto es cierto, tenemos a un abogado. Si querés pasarlo, sí, no sé cómo ¿Querés que estamos de lo tiempo. pase? Dale, Si sí, sí, así estamos si bien, quieren hacer. Estamos ya, no sé, Lore, pero son 8:30. Paso si querés el videíto pero no se escuchaba bien. Ahora vamos a a ver si ver, se escucha bien, si no, ponelo en sonido y después si quieren hacer alguna pregunta, a ver. a ver. ¿Se escucha o no? No, poquito. Saludarlos. Mi nombre es No, Alicia. no, no. Pará. No, el otro día lo habías puesto vos, Ah, Ceci, lo porque puse yo. sí, como que no se escucha bien. Ahí lo pongo. Dale. Hola, buenos días a todos. Soy Dalmiro García. De 8 años me recibí de abogado en la Universidad Nacional de La Plata y desde entonces ejerzo como abogado litigante en la provincia de Buenos Aires. Les robo un momentito de su tiempo para contarles mi experiencia en este nuevo paradigma, con este nuevo grupo de herramientas que conocemos como derecho colaborativo. Tomé conocimiento de ellas contestando una demanda en el juzgado que dirige la doctora Valeros y la primera sensación que tuve fue de proximidad. De proximidad generada con el órgano que al utilizar estas herramientas se pone de alguna manera más cerca de uno, te transmite que te conoce, que está consustanciado con el problema que le has traído para solucionar, y te transmite que somos partes independientes cada una, pero que estamos dentro del mismo barco buscando la solución y que esa solución se va a encontrar de manera conjunta, cada uno con roles bien definidos, pero en pos de esa solución. Bueno, si bajo un poquito la vista es para no olvidarme de ningún concepto que quiero nombrarles y que tengo acá anotado. Esta distancia, esta proximidad con el órgano lo pone a una distancia más horizontal que vertical. Siempre hay distancias, pero se siente de otra manera, hay otra cercanía. El órgano invita constantemente al diálogo entre ideas contrapuestas, si se quiere, de las partes, más que a una confrontación, que a un choque, a un duelo. Y no pierde oportunidad de invitar también a la composición. Entonces, de esta manera, sin perder las formas, la rigidez del proceso tradicional se va suavizando, se genera un clima diferente en toda esa relación y yo entiendo que nos predispone de una manera diferente esto. Ya que la tensión o el nerviosismo que por lo menos en mi caso me generan los procesos tradicionales, acá lo puedo transformar en concentración y atención al objetivo que estoy buscando.
También hay un dinamismo distinto, hay un ida y vuelta que se genera a otra velocidad diferente a la del proceso tradicional, ya sea por la aplicación de nuevas tecnologías o por el fomento a la oralidad, que hacen que justamente esto se asemeje más a un diálogo que a un intercambio epistolar, si se quiere. El enfoque, este enfoque del derecho colaborativo, ¿qué impacto tiene en las partes? Por la experiencia que tengo en mí, ha impactado de manera positiva esa conducta promovida por el mismo órgano rector, quita de encima de las partes determinados pesos y los pone en otro lado. Pesos, me refiero a nos sacamos muchas veces de encima la mochila de la excesiva formalidad, y ese peso va traducido a proactividad, a estar más comprometido con la colaboración y con el impulso de la causa, por ejemplo. Y esto ayuda a enfocarse en lo trascendente de nuestra parte en el proceso, que es enfocarnos en el interés que venimos a defender y en la resolución del conflicto, sin tener que estar pendiente de más formalidades y sintiendo siempre que hablamos el mismo idioma, que hay una sintonía. Además, beneficios que podrían acarrear este tipo de herramientas, entiendo, o por la experiencia que he tenido, vienen por el lado de la sinergia, de obtener mejores soluciones, una mejor solución entre todos que la podemos llegar aisladamente cada uno trabajando, y eso es muy interesante. Además, que se trasluce en mayor celeridad, en transparencia, en mejorar la capacidad de los profesionales involucrados y justamente en responder también a la satisfacción de las partes, que es de alguna u otra manera lo que venimos a buscar. Bueno, como ven, es cierto. Bueno, al doctor y a la otra parte también involucrada, al otro profesional, también lo invitamos a dar su devolución y este videíto que pasamos en la mesa. Y ahora los invitamos a venir a verse y a compartir también en vivo con otros profesionales su experiencia. Bueno, esto es contagiar, ¿no? Pues sí, el entusiasmo se contagian las buenas prácticas. Hemos sumado a profesores del Colegio Nacional. Ustedes saben que el Colegio Nacional es de la universidad. Los alumnos del colegio vinieron al observatorio, a la presentación del observatorio. Sumamos a los profesores de ética y filosofía con devoluciones de lo que ellos entendieron como aporte del derecho colaborativo. No saben qué devoluciones que nos han hecho, qué colaboración han prestado a este cambio y qué impronta también han traído a sus dinámicas en las clases que están llevando adelante, donde también lo ponen como ejemplos de abordajes de conflictos. Así que bueno, la rueda empezó a rodar y por suerte estamos todos girando. Por supuesto que hay que tener tiempo, hay que tener estrategias y hay que ir haciendo a veces prueba y error. No siempre nos da resultado, pero los pequeños acuerdos que se hacen generan grandes expectativas para las veces que se nos frustran. Y entre todos también encontrarnos en estos espacios y ver que crecemos hace que se generen cambios, que se compartan experiencias, que ustedes puedan traer otras, que sepan que la justicia, lejos de estar afuera, creo que tiene que estar colaborando con este nuevo cambio, porque es lo que nos están pidiendo. Hay una necesidad de que esto cambie. La justicia que conocíamos ya no es la que va a traer y aportar un cambio social. Lejos de eso, vamos a estar cada vez más distantes.
No sé si han hecho Sí, preguntas. no, ahora les quiero mostrar, aunque sea 2 o 3 power, porque cuando nosotros comenzamos con esta idea y de hacer el protocolo con Juan Pablo, lo primero que hicimos fue darle algunas charlas a todo el equipo de Cecilia. Y los chicos empezaron a decir, pero así nosotros ya estamos trabajando hace mucho tiempo. O sea, les llamó la atención. Y en la medida que íbamos, un par de charlas que le dimos, les compartimos el protocolo y les dijimos que ellos agregasen lo que quisieran. Ellos se sintieron parte, o sea, fue una creación en conjunto. Que eso fue tan importante porque es una manera de motivar al equipo. Y bueno, sí, ¿podrá hacer más trabajo? Seguramente sí, porque vos tenés que acompañar a esos 2 seres humanos, las partes en un proceso que, como hoy hablábamos, es otro ser humano. O sea, es tan sagrado como somos nosotros realmente. Entonces, pongamos todo para acompañarlos de la mejor manera posible. ¿Mm? Es un cambio de conciencia, lo que queremos lograr poniendo foco en la persona y un cambio de conciencia. Y hay 2 o 3 puntos claves que me gustaría pasarles para que tengan en claro esta, digamos, la visión, que esto fue esta visión en la que Juan Pablo Neve venía trabajando hace mucho tiempo. Eh, Tomar el derecho colaborativo en un sentido cultural amplio, siendo una forma de entender y practicar el derecho anclada en la ética de la colaboración y la no violencia. Eso es lo básico, ¿no? Que la primer premisa de la cual después surgió el protocolo. Entender también que no se limita a un procedimiento extrajudicial, deja de ser patrimonio exclusivo de los métodos alternativos, siendo un paradigma ético y epistémico que puede transformar el fenómeno jurídico. ¿No? Estos que eran los principios que hoy se los mostré, los principios clásicos y los reinterpretados, o sea, la renuncia a la lógica adversarial, esto de dejar la causa fuera de tribunales, acá es la renuncia a la lógica adversarial, no al proceso judicial. También incluimos fundamentalmente la función pedagógica del juez y los profesionales, la transparencia, el lenguaje claro, que acá por lo menos en la provincia de Buenos Aires se tiene muy en cuenta todo lo que sea lenguaje claro. ¿No? También un protocolo que Ceci hoy lo nombró, que es un protocolo de actuación con un encuentro colaborativo de participación informada que se hace al inicio del proceso, en el que las partes y los profesionales se comprometen con los principios colaborativos. Em, Esto es lo que les dije anteriormente. Bueno, y el observatorio como base fundamental para todas las causas que nosotros vayamos llevando, o también los otros jueces que ahora se incluyeron en una red federal de justicia colaborativa, que se están incluyendo otros jueces, también van a poder llevar casos para observar en el observatorio. Para eso tenemos el observatorio que puede hacer también convenios. Podríamos hacer un convenio con el instituto de ustedes, con el colegio se los proponemos así directamente porque me parece algo muy interesante como para que Perfecto. ustedes también puedan acceder a la información del protocolo y a los casos que ya Ceci está llevando a cargo en el juzgado, porque fundamentalmente es hacer una observación, ir viendo, ¿no?, qué va pasando con estas causas. Y es importante que trabajemos en conjunto, que colaboremos. Ya como cuando comencé la clase dije, todo polaridad, blanco-negro. Hay algunos grises que también son importantes y está muy bueno desarrollarlo y es lo que estamos haciendo hoy acá, uniendo esfuerzos, ¿no? Lo colaborativo fuera y que la justicia siga con esa filosofía. En definitiva, es una filosofía de vida. Nosotros estamos trabajando también desde el observatorio para proponerle a la Corte una prueba piloto desde los juzgados que puedan llevar adelante, así como se hizo con oralidad. Esto empieza de abajo hacia arriba.
no es que nace con una ley. Entonces la transformación es más profunda, paulatina. La prueba piloto nos permite ir adaptando, generar también estos consensos con distintos puntos del país, nos hace determinar denominadores comunes, porque los conflictos son transversales. Las personas pueden ir cambiando, pero los conflictos que los atraviesan nos va a permitir hacer este análisis y generar verdaderamente una prueba piloto que nos permita afianzarlo, porque ya comprometido un equipo de trabajo, comprometido un juzgado, comprometido una cámara y comprometida la corte, estamos todos afianzando la idea de la gestión y de la justicia colaborativa. Así que esta red es muy importante que la hagamos sostener y crecer. Bueno, no Bueno, sé si hay justamente. preguntas, críticas, no sé, lo que No, quieran. no, la verdad que es tan importante todo lo que han manifestado, la experiencia, ¿no? Ver cómo podemos pasar del plano teórico a la acción, porque muchas veces es eso lo que cuesta. Lógicamente que es un camino que no es sencillo, que tiene sus obstáculos, tiene sus detractores, pero bueno, se hace camino al andar, como decimos siempre. Y estos espacios son para que podamos hacer conocer, no solo más allá de digamos, esta experiencia que hay en la en La Plata, hacerla conocer en Rosario, en otros lugares del país, particularmente cuando yo hice la diplomatura. Recuerdo la clase que tuvimos con vos, Cecilia, y esto que contabas del sistema, cómo se había estructurado la mesa de encuentros. Y justamente la semana pasada tuvimos un encuentro acá en una de las facultades presentando una diplomatura de resolución de conflictos para la paz, de la cual yo voy a ser docente, y donde había como voces muy vinculadas justamente al Poder Judicial, ¿no? Voces que estaban muy devastadas en cuanto a las prácticas. Y entonces yo quise poner una cuota de esperanza y conté la experiencia de tu juzgado, conté cómo trabajan ustedes y creo que esto es como que en ese ámbito que habremos sido 40, 50 profesionales de distintas áreas, como que llamó mucho la atención, movilizó, incluso hubo gente que después se acercó para venir a consultarme al respecto. Es esto, es como decimos siempre, sembrar la semilla, ¿no? Y lo importante es que todos estamos traccionando para que esta semilla crezca. Y esto, el encuentro que vamos a tener mañana, da cuenta que estamos yendo en ese camino, ¿no? Y que los frutos ya se están dando, ya se están viendo concretamente. Yo no Sí, sé si gracias. alguien quiere Qué hacer bueno. alguna pregunta, algún planteo, algún aporte. Yo simplemente, si me permiten, quiero hacer Hola un... Victoria, hola. ¿Cómo están? Bueno, Bien. ante Victoria. todo, muchísimas gracias a ambas y a todos los que están presentes por este espacio. Pido disculpas porque ingresé tarde por otro compromiso con mi hija, pero bueno, acá estoy escuchándolas. Y el aporte que quería hacer, un poco me llevo dos conceptos de lo que dijeron, te escuchaba Silvina, y esto de que es un cambio de chip, ¿no? Un cambio de conciencia, definitivamente. Y esto que decía Cecilia también con respecto a que muchas veces nosotros ponemos en práctica el derecho colaborativo sin ser consciente que lo estamos aplicando. Puntualmente hoy me pasó algo que lo cuento brevemente. Yo soy abogada de compañía de seguro. Hace 8 meses que me tocó intervenir en un tema bastante grave, con un siniestro lamentable en donde hubo 3 muertes, uno de ellos muy chiquito, y hace 8 meses que estoy negociándolo con el abogado, tratando de construir el acuerdo en pos de que sea lo mejor para todas las partes. Y bueno, por suerte lo pudimos arreglar, y te escuchaba, Cecilia, en esto que decías, que muchas veces llegar al consenso y al acuerdo es mucho más desgastante, que sin quitar mérito, por supuesto, a aquel que tiene que recorrer el proceso y los canales tradicionales de un expediente judicial, pero sí que empezar a hacer docencia y pedagogía con esto de que
a veces detrás de cada acuerdo hay de verdad mucho de uno puesto. Y hoy me tocó hacer este planteo a mi cliente, en donde le pude manifestar del trabajo que hay detrás de un acuerdo en donde uno pone el cuerpo y su tiempo, ¿no? Entonces, también valorizar y ponerle valor real al trabajo que nosotros hacemos y que muchas veces no se ve porque justamente a lo mejor no tenemos el papel, no es tangible, pero que sí que lleva mucho tiempo y que de verdad que hay mucho trabajo, no solamente intelectual, sino también emocional, que un poco eso era también lo que hablabas vos, Cecilia. Así que me parece que se trata de eso, de poner la semilla, de animarnos a mostrar realmente cómo se construye un acuerdo, y bueno, e ir por este camino. Los que estamos convencidos me parece que va por acá y que también la sociedad nos los está demandando, porque por algo somos cuestionados y ahí sí tenemos que hacer una autocrítica. La gente no confía en el Poder Judicial, tampoco confía en los abogados. Me parece que hay una crisis generalizada y que definitivamente tiene que haber un cambio. Así que bueno, agradecerles por este espacio y me parece que este es el camino realmente. Así que muchísimas gracias. Gracias a Qué vos. bueno, qué bueno. Y aparte, el año que viene ya le invitamos a Lore, pero los invitamos formalmente a todos ustedes, que vamos a hacer una jornada, un congreso acá en La Plata desde nuestro observatorio y van a estar todos invitados, así que los queremos Y ver en vayan nuestra juntando ciudad. casos para compartir. Sí, 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 porque bueno, aparte otra cosa importantísima para nosotros es que, bueno, Ceci hace ya muchos años es profesora de la Universidad Nacional de La Plata, de las prácticas, y que cuando ella propuso esto, el decano de la universidad inmediatamente le dijo que sí. Se creó el observatorio en un mes y medio. Yo le digo, Ceci, ¿cómo hiciste para que te creen un observatorio en la UNLP, que es la segunda universidad más grande, o sea, más importante y a nivel mundial también? Y me dice, Los porque yo alumnos no también están pido, despedidos, sí, los alumnos también claro, me están dice, porque despedidos de yo la no carrera, pido ¿eh? cualquier cosa. Cuando pido, el decano sabe que esto es algo que realmente vale la pena. Entonces, el apoyo que tenemos desde ese lugar, hasta le han planteado que también hacer cursos, o sea, en los cursos Para de ingreso. ingresantes, vamos a poner Claro, colaborativo en y los ingresantes, porque hay eso es esto maravilloso, o de sea, volver la esperanza es para todos, ¿eh? Desde los alumnos que estudian hasta nosotros en el ejercicio profesional, hasta las personas, es devolver la esperanza. Hay otra es que los forma. chicos están desmotivados. A veces voy a dar una clase de coaching a lo que ella hace de las prácticas y ahí vemos la desmotivación que hay. O sea, ellos salen de la facultad y no saben qué hacer. Y tenemos que tomar conciencia de esto, porque ¿qué tipo de abogados, o sea, están saliendo de la universidad? Totalmente desmotivados, que no saben qué hacer, que dicen, me recibo y ahora qué hago. Los tenemos que acompañar, es así. Y bueno, el programa que también vos hacés, bueno, desde el Colegio de Magistrados de La Plata, que después ya en la corte misma nuestra lo introdujo, la justicia va a la escuela, o sea, se va al colegio, van jueces, funcionarios, y se habla de lo que es la justicia, se los Nos escucha a los convocan porque chicos, no pueden sostener los grados de violencia que hay en los colegios. el Por bullying es poquitos, algo... y no, es muy grave. mm, Se crea, se genera un clima de violencia que se hace natural, cotidiano, y que son las personas que van a estar ocupando cargos y profesiones en el futuro, ¿no? O sea, creando en ese clima de violencia, hay que empezar a trabajar con ellos urgentemente. y sí. Así que bueno, tenemos muchos temas para trabajar. Muchos compromisos, nos vamos con muchas tareas, Mucho para mucho para accionar. hacer. Sí, sí, Bueno, y totalmente. mañana Mañana nos esperamos ver, vemos. Lore, a Sí, Lilian, que también, bueno, a Mara, que está ahí, bueno, a los que vayan a Buenos Aires, nosotras vamos a estar yendo, Cecilia va a estar presentando la ponencia de justicia colaborativa, vos también, así que bueno, nos vamos a dar un abrazo.
¿Qué es lo que Y para necesita? todos aquellos que no pueden estar presencialmente y que estén en el grupo del Colegio de Abogados, vamos a pasar el link para aquellos que se quieran inscribir a esta jornada, a esta tercera jornada de Derecho Colaborativo y métodos adecuados de resolución, de solución, dice el Congreso de Sí, Conflictos. sí, sí. Bueno, van a tener toda la información para poder sumarse. Gracias a Bueno, todos, quedamos a disposición para Gracias a seguir ustedes. trabajando aunadamente. Las puertas gracias. del Colegio de Abogados de Rosario están abiertas para poder trabajar conjuntamente con el observatorio, con Silvina, con la diplomatura, porque creo que traccionando juntos es cuando podemos llegar al mejor puerto y de la manera más rápida. Les Muchas agradezco a gracias. todos Muchas la gracias. colaboración, el hecho de haber permanecido hasta esta hora, lo que da cuenta del interés de la temática y seguimos encontrándonos en futuros jornadas, encuentros, cafecitos también. Nos Será un vemos gusto. pronto.